Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa, a su espacio, La Voz de la Salud. Gracias por acompañarnos siempre, por supuesto. Y hoy tenemos una invitada muy particular, muy peculiar, pues sobre todo para que es mujer, es profesionista, con muchos años de trayectoria en nuestra comarca y en un área que a nosotros también nos fascina, que es la imagenología. Se trata de la doctora Susana González, que está en City. Ella es especialista, como les decía, es radióloga y nos viene a platicar justamente de en qué consiste este asunto de la radiología, cuáles son las ventajas y desventajas de ciertos estudios. ¿Hay riesgo o no hay riesgo de realizarse algunos de ellos, de estos estudios? ¿Son caros, son baratos, son fáciles? En fin, Susana, bienvenida a tu espacio de La Voz de la Salud. Otra vez nuevamente aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias otra vez. La vez pasada nos vimos en cabina, hoy nos estamos viendo aquí en este restaurante que nos abrió sus puertas. Es el restaurante Caribeño, El Caribeño, que bueno, usted lo sabe, hay una comida riquísima. Ahorita nada más me ve que degluto porque me vienen los olores y los sabores de los alimentos, del pescado, de los taquitos, de los tacos de marlin, de camarón, en fin. Está aquí en la Plaza Hundida, nuestra comarca lagunera El Caribeño. Gracias a Billy por recibirnos, por ser el gran anfitrión. Rayos X, una manera de ver la enfermedad. Cuando nosotros no teníamos esa capacidad, sino simplemente nada más nuestros sentidos, los ojos, las manos, el olor, el olfato, el sabor, de examinar a los pacientes de la enfermedad. Sin embargo, alguien inventó los rayos X, los descubrió y dijo, vamos a ver a través de estos equipos como si fuera la visión de Superman, ¿no? Exacto. Vamos a ver el cuerpo que hay abajo de la piel. ¿Cómo es que nacen la radiología? ¿Cómo es que nacen los rayos X para la medicina? Bueno, primero, como tú dices, antes era la clínica, ¿verdad? La revisión del paciente, el interrogatorio, palpación, estetoscopio, manómetro, algo todo muy simple, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que a pesar de que después ya viene la imagenología, que todo empezó con rayos X. El primer método diagnóstico de imagenología es la radiografía, ¿verdad? A base de rayos X. A pesar de que tenemos muy buenas herramientas diagnósticas por imagen, siempre nos apoyamos en un buen doctor médico referente, que él nos va a apoyar mucho con su exploración, con todo lo que él ya vio previamente del paciente, y eso nos apoya mucho a nosotros para saber qué método diagnóstico utilizar, en qué enfocarnos más, y sobre todo eso, ¿verdad? Para saber qué método es el que más le conviene, porque hay métodos definitivamente que sirven para una cosa y nada para otras cosas. Entonces, sigue siendo pues básico la clínica, ¿verdad? Eso nunca se va a acabar. Oye, Susana, pero sin embargo, yo entiendo sí. lo que tú acabas de mencionar, la parte clínica, que es la base de la medicina, sí. Y el interrogatorio y la historia clínica. Pero ustedes como radiólogos son como Superman, justamente, ¿no? Nos porque metemos adentro, sí, a través del cuerpo, pueden ver a través del cráneo lo que hay adentro de la bóveda craneal, a través del tórax lo que hay adentro de la piel, de las costillas, pueden ver los pulmones, el corazón, en el abdomen, todas las vísceras, todos los órganos, cosa que nosotros no podemos hacer. Sí puede hacer el médico muy sagaz, muy hábil en la clínica, en la palpación, en la inspección, en la exploración. Sin embargo, siempre es útil tener un buen radiólogo. Claro, sí, porque, bueno, en primer lugar, ahorita que dices eso de meternos, haz de cuenta que yo me voy. Me puedo estar horas y horas enfrente de una computadora viendo un estudio, una tomografía, una resonancia, cualquier tipo de estudios, y me meto y es fascinante, ¿no? Sabes qué bonito es la radiología. Luego las estructuras en tercera dimensión. Exacto, ahorita con toda la tecnología. Ya no es un solo plano. Sí, haz cuenta que yo estoy jugando como los chavitos que juegan sus, ya no sé, Xbox, esas cosas, ya me quedé atrasada en eso, pero haz de cuenta que ahora ya ese 3D y dando vueltas y ves por arriba, por abajo, 4D, ¿no? Está espectacular ahorita la radiología y va avanzando impresionante. Cada año va avanzando y a veces los aparatos se van quedando obsoletos en un periodo de 2-3 años y ya lo que sigue y lo que sigue. Yo recuerdo, Susana, que en los años 80, si tú me corriges, hablar de tomografía, de la famosa tomografía axial computarizada,
era prácticamente algo súper novedoso. Es decir, no, Sí, no todos los claro. pacientes tenían acceso, ni los hospitales tenían el tomógrafo, no todos los pacientes podían pagarlo. Era algo novedoso y era muy exclusivo. Y hoy en día las cosas han cambiado. Hay Claro. tomografía para todos, se ha hecho más asequible, más accesible para la gente, y eso es muy bueno. Claro. Es muy bueno que cualquier hospital, cualquier clínica pueda tener un tomógrafo, porque pues justamente es por el bienestar del paciente y del diagnóstico del médico. Hay estudios más comunes y otros no tan comunes que solicitan los médicos al médico radiólogo. ¿Cuáles son de los más comunes que a ti, en lo particular, en tu experiencia de muchos años en CIRI, te solicitan? Mira, por ejemplo, la base de todos son los rayos X y el ultrasonido, depende del diagnóstico, ¿verdad? Porque hay patología que solamente la vas a diagnosticar con ultrasonido y hay patología que con una radiografía simple vas a tener. Entonces hay que cuidar pues siempre el bolsillo de la gente, ¿verdad? No vamos a empezar con un diagnóstico muy sencillo con una resonancia o una tomografía. Si podemos llegar al diagnóstico, por ejemplo, unas piedritas en la vesícula, una litiasis vesicular, podemos con un ultrasonido, con eso si está afectada se va a quirófano, ¿verdad? Una colecistitis aguda litiásica se va a quirófano. Entonces, con eso podemos empezar, son estudios mucho más baratos que la resonancia y la tomografía. Una plaquita simple es lo más barato, después se pasa al ultrasonido, así te voy a decir, aunque sean diferentes métodos de estudio. O sea, estoy entendiendo que no entre más caro es mejor. Exactamente, no por ser más caro, no. es que sea es que yo quiero ver si tengo piedras, me voy a hacer una resonancia, pues no está justificado, ¿verdad? Ya. O sea, sí está indicado. Después de eso sería en precios, una mastografía, que es otro método de estudios para algo muy diferente, y la tomografía y la resonancia, que sería lo más caro, ¿verdad? En relación al embarazo, ¿nos debemos de preocupar las personas que están embarazadas para hacerse algún estudio radiológico hoy en día? No, para nada. Ahorita, por ejemplo, el ultrasonido, que maneja nada más sonido, como su nombre lo dice, no maneja radiación, entonces no afecta nada al embarazo. Tú puedes hacer el ultrasonido obstétrico cuantas veces quieras. Lo que sí, una embarazada sí tiene que evitar los rayos X, que son radiografías convencionales, y tomografía, que la tomografía también es a base de radiaciones. La resonancia, que es el otro método, tampoco utiliza radiaciones, por lo tanto ese sí se puede utilizar en las embarazadas. Hay un estudio que nosotros hacemos cotidianamente, ya sea resonancia o tomografía, y que a veces nos interesa verlo de manera sencilla, por llamarlo de alguna manera, Sí. ¿no? Cualquier estudio de tórax, de cráneo, de abdomen. Y en otras ocasiones nos interesa ver con más detalle la situación. Claro. Y le decimos al paciente, bueno, le vamos a hacer este estudio, una tomografía, pero también me interesa pintarlo desde el punto de vista coloquial, y le van a poner contraste. ¿Qué significa eso? ¿Qué le estamos diciendo al paciente, o qué le queremos decir al paciente cuando les queremos administrar contraste? ¿Para qué? ¿Y qué cuidados habrá que tener en ese paciente en particular? Bueno, contraste, lo voy a decir, es como una pintura, por así decirlo, para que la gente entienda, ¿verdad? El contraste, generalmente son contrastes en rayos X hidrosolubles, que se utilizan tanto vía oral, intravenoso e intrarrectal, transrectal, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se usan? Por ejemplo, para lesiones vasculares, definitivamente, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo, cerebral, abdominal, vascular periférico, para ver alteraciones vasculares, ya sea arteriales o venosas, malformaciones, aneurismas, todo eso, ¿verdad? Es la manera mucho más exacta para poder dar todas las características que el médico necesita saber para ver si está complicado Lo pones por la vena, por una vena. Por una vena, sí, en el pliegue del codo es lo más común, y ya se hace el estudio. Y si es vía oral, pues la vía oral se utiliza pues para ver el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Desde esófago, estómago, por ejemplo, por rayos X, de toda la vida, la serie esófago gastroduodenal, ¿verdad? Para observar esófago, reflujo, gastroesofágico, estómago, duodeno, y ya intestino delgado y colon, ¿verdad? Colon es por vía rectal. También por tomografía se puede usar vía rectal para distender, por ejemplo, en tumores de recto, sigmoides, o en general cualquier porción del colon, vía rectal lo distiendes y puedes llegar a un mejor diagnóstico. Pues fíjate, cosas que uno no conoce desde el punto de vista práctico, depende de cada área. ¿Te han tocado algunas complicaciones en el sentido de uso del contraste? No sé, alguna alergia o leve o grave. Fíjate que yo tengo trabajando pues
Empecé mi especialidad en el 93, ¿verdad? Yo me acuerdo en ese entonces las reacciones al medio de contraste eran bien graves. Y ahorita yo creo que de 15 años para acá no me ha tocado nada, fíjate. Si acaso alguna reacción dérmica muy leve, pero fíjate, ni siquiera dificultad para respirar, nada. O espasmo laringio, eso no me ha tocado ya nada. Ya los contrastes ahorita son muy nobles. Sin embargo, si la paciente tiene un antecedente de reacción a medio de contraste, se puede, ya sea el doctor si lo quiere evitar o se puede preparar antes y después con un tratamiento, ¿verdad? Yo siento que ese temor, como tú dices, de 15 años, partiendo de ese lapso arbitrario que tomaste tú, las cosas eran antes de los 15 años, como que sí veíamos esos casos de alergia, de choque anafiláctico, en fin, cosas muy serias al uso del medio de contraste, y por eso como que quedamos así medio asustados, escamados. Sí, había muertes, sentido, o sea, me tocó, digo, gracias a Dios a mí no, pero sí en otros lados. Pero todos ustedes como Rayos X, su equipo, su laboratorio, su departamento, están equipados para eso. Sí, siempre tenemos que tener un carro rojo, ¿sabes? Totalmente equipado con medicamento, todo para usar. Tenemos que, nosotros capacitar y tener capacitados a los técnicos para que en caso de que sea algo rápido sepan cómo actuar. Cómo actuar y cómo actuar contra la alergia, digamos. Exactamente. ¿Son más baratos o más caros hoy en día los estudios de Rayos X? Pues en general, bueno, los estudios, como te decía, resonancia, tomografía, sí son más caros, ¿verdad? Sin embargo, siento que ya tiene mucho tiempo que se ha estabilizado más o menos el costo de los estudios. Fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo de la resonancia magnética, antes andaba, no sé, 10, 15 mil pesos. No, fíjate, ya bajó mucho. Hoy por fortuna, digo, para el acceso de los pacientes, ha bajado mucho el costo del... Y otra cosa que ha disminuido mucho el costo, fíjate, ya no usamos tanta radiografía. ¿Por qué? Porque es muy contaminante. Entonces ya todo ahora con la tecnología en la nube, ¿verdad? Puede en su CD o tenerlo en el WhatsApp, en el correo, el estudio, ahí lo tienes toda la vida y lo puedes bajar, lo puedes pasar a tu doctora, a otra persona para estudio. Yo me recuerdo que hace muchas décadas poca gente quería hacer radiología porque decían, si haces radiología te va a dar cáncer. Sí, la verdad es que sí. ¿Es cierto eso? Sí pasaba que los radiólogos era más frecuente el cáncer. Sí, eso sí está completamente demostrado. La radiación pues ocasiona cáncer. Todavía ahorita en los estudios que utilizamos radiación como la fluoroscopía o en algunos estudios intervencionistas, usamos el mandil y la cuellera, ¿verdad? Para proteger tiroides. Sí, definitivamente nos tenemos que cuidar, pero ya mucho menos que los radiólogos antiguos que todo el día realmente trabajaban con su mandil. O sea, los rayos X sería como la kriptonita para ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Y se tienen que proteger con un mandil de plomo. ¿Ya no lo usan casi? Ese mandil que les cubría hasta el cuello y parte hasta... Ya poco, todavía lo usamos. De hecho, todavía tenemos que usar los... se me fue el nombre. Dosímetros. Los dosímetros, se me fue. Todavía lo tenemos que... De hecho, el personal que llega se lo pone cuando llega y cuando sale lo entrega a la recepción y se mandan cada mes a revisar para ver la cantidad de radiación y la verdad... Los reportes que nos llegan es mínima, ¿Y la estructura, el edificio donde están los equipos, siguen emplomados? ¿O tienen una pared en particular? Sí, de hecho es parte se llama levantamiento de niveles y memoria analítica del blindaje, que llega gente, de la COFEPRIS, gente llega y traen aparatos para ver si está adecuado el grosor, la protección de la pared en relación a tu equipo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay un equipo que genera más radiación y tiene que tener diferentes para que no esté radiando ahí a todos los pacientes que están afuera, ¿no? Exactamente. Familiares, etcétera. Sí, cuando construyes tu local, de hecho te mandan, ellos estudian tu local, los equipos que vas a tener y te mandan ya cómo tienes que tener todo el blindaje del edificio de cada sala. ¿Hay algún cuidado en particular en relación a rayos X o a radiología o a imagenología, como ustedes lo llaman hoy en día, en relación a los niños? Fíjate que no, los niños, mira, ya también eso ha avanzado mucho. Los equipos de ahora, tanto en rayos X como en mastografía, ya es una radiación muy mínima a la que generan en comparación de los equipos antiguos. Entonces, y fíjate, por ejemplo, ahorita que existen niños y las embarazadas. Antes las embarazadas
Ya al final del embarazo, para ver si podía hacer parto cesárea, se realizaba la cefalopelmimetría. Y ahorita pues ya no se usa. Ya no. Pero era radiación y con el bebé. Estoy entendiendo que son más nobles esos Sí, estudios. O sea, ya emiten menos menos radiación. Y no, o sea, se puede hacer en niños, puedes hacer estudios de rayos X, tórax, senos paranasales, abdomen, lo que quieras puedes hacer en niños. Estamos hablando con la doctora Susana González, médico radiólogo que está en CIRI. ¿Qué significa CIRI? Centro Integral de Radiología e Imagen. ¿En dónde están? Es Morelos 739 Oriente, a 2 casas de la Francisco y Madero. Sí, están enfrente de la clínica de diagnóstico. Enfrentito de entrada con entrada, en la clínica de diagnóstico. ¿Familia de médicos, Susana? Sí, mira, mi papá radiólogo, Sergio González Hernández, y mi tío, que ya en paz descanse, ya falleció, Arturo González Hernández, que era anestesiólogo. Nada más ellos 2. ¿Y a ti por qué te nació? ¿Por eso mismo? ¿Por lo de radiología? Pues fíjate que mi papá nunca me dijo así, a ver, estudia esto, pero yo creo que lo veía y algo ha de haber influido, pero siempre me gustó, fíjate, yo me acuerdo primaria, siempre me quise estudiar medicina, siempre. ¿Tú le recomendarías a los médicos hacer rayos X o hacer otra especialidad? Ay, sí, bueno, a mí como me encanta, yo sí lo recomendaría. Sí, ¿No es desgastante? ¿Te permite hacer tu vida familiar, tu vida...? Fíjate que antes sí, ahora ya no, porque ahora hay muchos métodos que se utilizan en urgencias, ¿verdad? Todos los traumatismos craneoencefálicos, y es que eventos cerebrales transitorios, hemorragias cerebrales, apendicitis, bueno, todas urgencias en general, pues te llegan a las 2, 3, 4 de la mañana, a la hora que sea, y ahí sí pues nos despiertan, ¿verdad? Así como antes era nada más la pediatría, la ginecología, los urgenciólogos. ¿verdad? ¿Sí los hacen? Ahora sí, nosotros tenemos abierto 24 horas, sí. O sea, si yo hablo y digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un paciente que sospecho, no sé, un abdomen agudo. Un abdomen agudo, cualquier urgencia médica. Una tomografía, ¿se puede hacer? Sí, tenemos servicio 24 horas y los 365 días del año, urgencias. No están muy caros los estudios hoy en día, ¿no? Sí, no, ya están más accesibles, ya mucho más accesibles. ¿no? Son más seguros. Yo digo, la idea de platicar contigo es desmitificar ese riesgo, tanto al contraste, como te decía cuando estábamos hablando hace unos minutos, de que ya no es tan peligroso el contraste. Sí, decir, que la gente ya no le tenga miedo. Sí, son más puros esos productos, y son más raras esas reacciones, ¿no? Sí, mucho más, pero mucho más. Y la manera en que emiten radiación los equipos también es mucho más controlada. De hecho, ustedes ya no usan ese mandil, ustedes andan por el departamento prácticamente de civiles, ¿no? Entre sala y todo andamos de civiles. Ya nada más cuando vamos a hacer un estudio específico, sobre todo, por ejemplo, fluoroscopía, ahí sí nos ponemos el mandil y la cuellera, ¿verdad? Sí, porque a veces da la mala impresión, la falsa impresión, que uno dice, ay, mira, la doctora se dedica a rayos X o a radiología y anda como si nada por el departamento, y es que no es una omisión de parte de ustedes como para médicos, nada. Sino que no es necesario usar eso. Sí, para nada. Ya el mandil, el protector, se utiliza nada más en ciertos estudios muy particulares, muy especiales. Exactamente. Y sí, por ejemplo, cuando alguien va a una radiografía, por ejemplo, un niño o alguien que tiene su mamá, tratamos de que entre nada más el niño para que así no se radie nada más otra persona, porque sí, ella no va al estudio, ¿verdad? Entonces eso sí, nada más, a rayos X nada más entra la persona a tomar la radiografía. Si por algo es un niño que pues, no puede estar sin su mamá o algo, ahí sí protegemos al papá o a la mamá para que esté con el niño, ¿verdad? Ahí sí les ponemos mandil a ellos. Ahorita que estás platicando de eso, me recuerdo de algunos médicos en la práctica clínica de nosotros, de la parte intrahospitalaria y área de terapia intensiva y área de crítica, había médicos que pedían estudios desde la coronilla hasta los pies, y pues a ver qué encontraban, ¿no? Pues a ver, y ustedes como radiólogos decían, oye, ¿qué te pasa? Sí, o sea, no, ¿para qué tanto? No, pues es que quiero ver el cerebro y quiero ver los senos paranasales y quiero ver cuello, etcétera. Está bien, pero no exagerar, ¿no? Exacto, o sea, sí, exacto. No porque tengamos el recurso, vamos a rastrear radiológicamente o desde el punto de vista de imagen, desde la cabeza hasta los pies, pues con la idea de que, pues a ver qué nos da, a ver qué resultado nos da o qué nos dice la radióloga. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate, antes, por ejemplo, dentro de lo que más se usaba, ya no tanto tampoco, es la serie ósea metastásica, para ver, por ejemplo, diferentes, como tú dices, desde la cabeza hasta los huesos de las extremidades,
para ver si hay metástasis, y ahí sí es una radiación. Ya ahorita cada vez menos piden la serie ósea metastásica. Y en general, por ejemplo, como tú dices, para una persona pedir tanta radiografía, pues no, es como, a ver, el cuello mejor me sirve un ultrasonido, bueno, quiero ver crecimientos ganglionares del cuello, pues ahí no te sirve una radiografía. Como que sí hay que concientizar a los médicos qué tipo de estudio es el mejor para cada patología, tratando de cuidar el bolsillo del paciente, ¿verdad? Y de no radiar tanto al paciente, de irse con lo menos, ¿verdad? Como tú dices, sí hay, por ejemplo, métodos que te van a dar algunos datos, ¿verdad? Muy sencillos, que ya si quieres profundizar, ya te vas a otro. Por ejemplo, haz de cuenta, una persona que tiene un dolor lumbar, dolor de espalda baja, dolor lumbar. Bueno, a lo mejor empiezas con una columna lumbar apilateral y ahí ya vas viendo, ¿verdad? Bueno, si tiene disminuido los espacios, bueno, pero quiero ver ya más a fondo qué tipo de hernia tiene y todo, entonces ya lo pasas a una resonancia. Pero a lo mejor desde un principio ves normal la columna y dices, a lo mejor es nomás una contractura muscular lo que tiene, lo tratas y te evitas llegar al estudio más caro, ¿verdad? Son más rápidos hoy en día los estudios radiológicos, más rápido en tiempo, por ejemplo. Sí, mucho más rápido. Oye, antes una tomografía, una hora, no sé. Hoy en día es más... Sí, mucho más corto. Los estudios, por ejemplo, de rayos X, pues son mucho más cortos, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, que no había estos sistemas nuevos para ver en el momento la radiografía. Ahorita se la estás tomando y la estás viendo. Antes era revelar, pasar por todos los químicos. Salió muy blanda, salió muy penetrada, radíala otra vez hasta que te salga bonita. Ahorita no. Ahorita ya en el momento ves la radiografía. O sea, todo es mucho más rápido. Por ejemplo, también las resonancias, entre más telaje, hace estudios que antes se hacían en hora y media, ahorita se hacen en 35 minutos. Me vienen a la mente los equipos portátiles, Susana, sí, de los que usan ustedes en terapia intensiva, en los hospitales, en las camas. Se han modificado bastante, antes eran unos armatones, unos monstruos prácticamente de metal, y ahí va el que le ayuda a la técnica, y ahí van por todo el piso, ¿no? Se tardaban horas en acudir con el paciente y luego llevaban todos sus registros ahí a un lado del monstruo ese metálico. Hoy las cosas ya no son así. Ya esos equipos son mucho más amigables. Sí, fíjate, desde tamaño, ¿verdad? Antes eran unas cosas enormes, todo se va hecho chiquito. Y también en imagen, antes era bien burda la imagen, muy pixeleadas, por ejemplo, las tomografías, el eco, híjole. Yo me acuerdo cuando empezamos, comparo las imágenes de ese entonces, ahorita, nada que ver, ahorita tienen mucho mejores. Sí, con mucha más definición, sí. ¿Es el paciente crítico, el paciente con urgencia, el paciente polifracturado, el paciente que se accidenta en una motocicleta, el que tiene un accidente hoy en día en automovilista? ¿Es difícil para ustedes el manejo radiológico? No, fíjate que no. De hecho, eso es mucho más fácil, y lo que es recomendable es la tomografía, ¿verdad? Por ejemplo, un politraumatizado, ver lo que tú clínicamente piensas que es lo más importante en ese momento tratar, ¿verdad? Pues sería a lo mejor cráneo o a lo mejor pulmón, ¿verdad? Para verse una perforación, y lo metes y en un solo estudio ya tienes datos de cráneo, de abdomen, de tórax. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, por supuesto, en donde le decimos al paciente, se toma una tomografía, un estudio de rayos X, una placa, y le decimos, pues esta placa ahorita que estamos aquí en el restaurante caribeño, en fin, le acabas de tomar la radiografía o la tomografía, y esos hallazgos son de ahorita. Ah, claro, sí. Y si le tomamos un estudio dentro de 36, 48 horas y aparece otra cosa, no quiere decir que el radiólogo se haya equivocado. Claro, cambió todo. Porque pues, si hace 2 días me dijo que no tenía nada, que no tenía derrame pleural, que no tenía neumonía, y ahora, después de 2 días, no checa. Habrá que aclarar ese punto, ¿no? Claro, el paciente es dinámico. Sí, y sabes que también es muy importante para nosotros, si tiene un estudio previo, que lo lleve, así como dices, ¿verdad? Porque, a ver, yo ahorita no estoy viendo nada y ya veo en el estudio anterior, ¿verdad? Ah, no, pues es que ya una hemorragia cerebral ya bajó bueno, a lo mejor en semanas, un quiste de ovario, a lo mejor ya no lo veo. Entonces, nosotros nos basamos mucho en los estudios anteriores para comparar. Pero son móviles, pues evolucionan. Sí, exactamente. También, vamos, el estudio es en ese momento, es como una fotografía de ese momento,
Y si Claro. mañana o pasado se cambia de ropa, pues aparece así, ¿no? Sí, claro. Aparece con la nueva ropa. No quiero, nos falta poco tiempo, nos queda poco tiempo. Estamos hablando con la doctora Susana González, médico radiólogo de nuestra comarca. Estamos acá con nuestro anfitrión, con nuestro gran sede de hospitalaria que es el Caribeño. No quiero dejar este espacio que nos resta para que nos hable de algo que le preocupa a la mujer, que es el cáncer de mama. ¿Cómo ves tú como mujer y como radióloga este asunto del cáncer de mama y lo que haces tú, que es la famosa mastografía? Mira, ahorita en la actualidad la mujer tiene que estar muy, muy, muy informada de este tema, qué es lo que se debe de hacer, a qué edad, para el tamizaje del cáncer de mama. La mastografía siempre para mí debe de ir acompañada de un ultrasonido, se llama estudio integral de mama, y esto debe de hacerse a partir de los 40 años, ¿verdad? Para detectar oportunamente el cáncer de mama. Esto cada año a partir de los 40. ¿Con síntomas o sin síntomas? Sí, sí. ¿Te toques o no te toques? ¿Te toques o no? Sí, ¿por qué? Porque esta tecnología tiene la capacidad de detectar tumores no palpables, ¿verdad? Que se pueden representar en la mamografía como microcalcificaciones o con tumores muy, muy pequeños que no son palpables, y ahí a veces con una pequeña cirugía van a tener, a lo mejor ni siquiera van a requerir otro tratamiento como quimioterapia o radioterapia. Entonces, el detectarlos oportunamente cambia totalmente el tratamiento. Y antes de los 40 años, por ejemplo, si tienen antecedentes de cáncer de mama familiares o si se tocan alguna tumoración, secreción por el pezón, tumoraciones a nivel axilar, retracción de la piel, ahí pueden adelantarse, ya sea si el médico lo considera la mamografía o empezar con el ultrasonido, ¿verdad? Cuando son antes de 40. Los hallazgos de la mastografía, en particular en relación al estudio del cáncer de mama, dependen del aparato, de la calidad del equipo o sí, mucho, del que interpreta, del médico o de los dos. De los dos, totalmente de los dos. O sea, si tú eres un médico malo, ¿se te puede ir una lesión? Sí, totalmente. Aunque tengas el mejor equipo. Sí, aunque tengas el mejor equipo, se te puede ir la lesión. Sí tiene que ser un médico con mucha experiencia en mama, el que interprete las mastografías. O sea, el equipo no te da todo, no te pone la cosa así fácil, el charrón de plata. Este paciente o esta paciente tiene cáncer de mama. No es para tan fácil. nada, no. También depende de ustedes. Claro, de nosotros. Y sí también el aparato, ahorita por ejemplo con los equipos nuevos, tomosíntesis, la mama densa, la mama muy blanca, por así decirlo, es más difícil para nosotros y se pueden ocultar tumores. Entonces, lo que hace una tomosíntesis es que hace como una tomografía, hace cortecitos y ahí vas desplazando y ahí, por ejemplo, eso nos ayuda mucho. Ahí lo que dices, el aparato, aparte del médico, el aparato ya con las nuevas tecnologías, híjole, es mucho más fácil para nosotros detectar lesiones. Pero también se tiene que estar bien capacitado para hacer ese también, diagnóstico. totalmente. O sea, también depende. Sí, hay también. como todo, buenos y malos radiólogos. Como todo, sí. ¿Sí? Sí, como cualquier médico hay buenos y malos. Qué bueno que lo dices tú. Sí. Es decir, porque no todo depende del precio, siento yo. Sí, claro. Me fui y van y te embarran ahí el estudio en consultorio. Este estudio me costó 20,000 pesos, doctor. Sí, pero a veces gastan doble, fíjate, porque el doctor sabes que no confío. Déjenme primero lo exploro, déjenme lo interrogo, Claro. y luego vemos el estudio. No, véalo. Sí, no. No es así. Sí, no es así. Sí, y a veces gastan doble, porque si el médico no confió en este estudio, a ver, repítaselo. Entonces a veces vienes gastando más. Gastando ¿verdad? más. Entonces, y todavía faltan los exámenes de sangre. Y luego sí, la verdad es pobres pacientes que es consulta, laboratorio, rayos X y tratamiento. Esto es bastante importante, la conjugación de la parte clínica, de la parte de gabinete, le llaman ustedes, gabinete. del laboratorio, justamente para poder complementar un diagnóstico. No todo es la clínica, es la base, eso sí, pero tampoco nos auxiliamos y ustedes nos dan la mano con su visión, con su manera de ver las cosas a través de este tipo de equipos que cada vez se van sofisticando más, pero para beneficio de ustedes como médicos y de la población, ¿no? Más fácil y más barato, siento yo. Más fácil y más barato. Y luego al rato ver lo que viene con la inteligencia artificial. Qué padre, ¿no? Sí, ustedes se van a volver locos, sí, ¿no? Pues dices que la tercera dimensión, cuarta dimensión, y que lo ven por abajo, por arriba, por un lado, con diferentes colores, etcétera. Sí, exactamente. Es muy padre la radiología, en comparación con nosotros veíamos en un solo plano, ¿no? Y todo gris y negro. Todo gris y sí, nada más gris y negro, sí. Y ahora las cosas cambian. Y en un solo plano, unidimensional.
multidimensional, sí. Susana, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí en el Restaurante Caribeño para realizar este programa, La Voz de la Salud. Gracias de veras por estar con nosotros y después te esperamos con otro tema. ¿Qué te parece? Claro, no, me encanta platicar contigo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Gracias. La Voz de la Salud con la doctora Susana González, médico radióloga, experta en imagenología. Nos vemos la próxima. Hasta luego.